Mi madre les dio regalos a todos en la cena de Navidad. Yo no recibí nada. Ella dijo, agradece que puedes sentarte aquí. Mi tío añadió, alégrate de que todavía recordemos tu nombre. Todos se rieron. Yo dije, es bueno saberlo. Una semana después, estaban en mi puerta, gritando, necesitamos hablar. Abre. Por favor. La cena de Navidad en casa de mamá, en las afueras de Denver. 12 miembros de la familia reunidos alrededor de la mesa de caoba. Regalos bellamente envueltos distribuidos a todos, excepto a mí. Las palabras exactas de mamá, agradece que puedes sentarte aquí. El cruel añadido del tío Bradley, alégrate de que todavía recordemos tu nombre. La sala entera estalló en risas mientras yo me quedaba helada, sosteniendo mi vaso de agua. Respondí con calma, es bueno saberlo. Por dentro, algo cambió para siempre. Esto ya no se trataba solo de la falta de regalos. Se trataba de 28 años de ser tratada como la decepción de la familia, y estaba harta de aceptarlo. Sentada en esa mesa, viendo a todos desenvolver sus regalos cuidadosamente elegidos mientras yo pretendía que el puré de patatas necesitaba toda mi atención, me di cuenta de que este momento se había estado gestando durante décadas. Mi nombre es Amber. Tengo 28 años y he sido el chivo expiatorio designado de la familia desde que aprendí a caminar. Al crecer, los logros no significaban nada si venían de mí. Cuando me gradué summa cum laude de la Universidad Estatal de Colorado con una licenciatura en finanzas, mamá apenas miró mi diploma. Pero cuando mi primo Jaque logró graduarse de la escuela secundaria en su segundo intento, ella le organizó una fiesta de celebración con un pastel en forma de birrete. El mensaje era cristalino, las expectativas para mí eran tan bajas que el éxito no tenía sentido, mientras que todos los demás merecían elogios por cumplir con los estándares básicos. La jerarquía familiar era rígida e implacable. En la cima se sentaba mi hermano Connor, de 31 años, un abogado cuya cada pequeña victoria era tratada como si hubiera argumentado ante la Corte Suprema. Mamá exhibía la foto de su graduación de la Facultad de Derecho en la sala de estar como si fuera la Mona Lisa. Luego venía nuestra prima Sara, de 26 años, cuyo matrimonio con David había elevado su estatus porque él era dueño de restaurantes. Mamá se jactaba constantemente de la maravillosa vida y las decisiones inteligentes de Sara. El tío Bradley, el hermano menor de mamá, ocupaba el puesto de facilitador familiar. Fomentaba el favoritismo de mamá reforzando constantemente la narrativa de que Connor era brillante, Sara era sabia y yo era, bueno, nunca terminaban esa frase. El negocio de construcción de Bradley le daba la ilusión de autoridad, y la usaba para validar cada comentario cruel que mamá hacía sobre mis elecciones de vida. Luego estaba el primo adolescente Tyler, de 16 años, que recibía más respeto en las reuniones familiares que yo. Incluso su participación en el equipo de béisbol juvenil fue celebrada con más entusiasmo que mi ascenso a analista financiera senior en Morrison & Associates la primavera pasada. El intercambio de regalos continuó a mi alrededor como si yo fuera un mueble invisible. Connor recibió un Rolex Submarine que debió costar $5,000. Sara recibió unos pendientes de diamantes que captaban la luz del candelabro y lanzaban destellos por las paredes de color crema. El tío Bradley desenvolvió un juego de herramientas de primera calidad con su nombre grabado en el estuche de cuero. Incluso Tyler recibió una PlayStation 5 con 3 juegos nuevos. Observé esta actuación mientras calculaba mentalmente el valor de venta al público. Más de $15,000 distribuidos a todos, excepto a la persona que realmente podía permitirse comprar estos artículos por sí misma. Pero ellos no lo sabían. No podían saberlo porque habían construido una elaborada ficción sobre mi vida que no tenía nada que ver con la realidad. Verán, hace 5 años cometí el catastrófico error de negarme a casarme con mi novio de la universidad, Marcus, cuando mamá insistió en que era el momento. Marcus era un chico dulce, pero quería una esposa tradicional que renunciara a su carrera por los hijos y las cenas suburbanas. Yo quería construir algo significativo con mi licenciatura en finanzas. Mamá vio mi negativa como una rebelión, y la rebelión requería un castigo. El castigo fue la exclusión sistemática de las historias de éxito familiar. Cuando los parientes preguntaban por mí, mamá suspiraba dramáticamente y cambiaba de tema. Cuando intentaba compartir logros profesionales, las conversaciones de repente tenían que pasar a los logros de otra persona.
Cuando compré mi primera propiedad de inversión a los 25 años, mamá les dijo a todos que todavía estaba alquilando un lugar diminuto porque no puede comprometerse con nada. Sentada allí el día de Navidad, sosteniendo mi vaso de agua como si contuviera las respuestas a los misterios de la vida, me di cuenta de que había estado permitiendo este trato al seguir apareciendo y esperando aceptación. Pero la esperanza era un lujo que ya no podía permitirme. No cuando el tío Bradley sonreía con aire de suficiencia por su propia crueldad. No cuando mamá se deleitaba con la aprobación de los parientes a los que había entrenado para verme como el fracaso de la familia. La peor parte no fue la falta del regalo. Fue el borrado sistemático de quien era yo en realidad, en favor de quien ellos necesitaban que fuera, el cuento con moraleja que hacía que todos los demás parecieran exitosos en comparación. Mientras se retiraban los platos del postre y las conversaciones se trasladaban a la sala de estar, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Había terminado de intentar ganarme su respeto. Había terminado de esperar que notaran mis logros. Había terminado de ser su decepción designada. Pero primero, necesitaba entender exactamente cuán profundo era este engaño. Y eso comenzaba con la conversación telefónica que estaba a punto de escuchar. A la mañana siguiente, me quedé a dormir en mi habitación de la infancia por primera vez en 3 años, alegando que había bebido demasiado vino para conducir de forma segura. En realidad, quería observar la dinámica familiar cuando pensaban que no estaba prestando atención. La decisión resultó ser más reveladora de lo que había imaginado posible. Me desperté con el sonido de la voz de mamá que subía desde la cocina, con el teléfono pegado a la oreja mientras comenzaba su rutina de café matutino. Su tono tenía esa combinación particular de suficiencia y martirio que reservaba para las conversaciones sobre mis defectos. Oh, Patricia, deberías ver cómo se veía ayer. Todavía usando esa ropa de tienda de descuento, conduciendo ese viejo Honda como si estuviera orgullosa de él. Le sigo diciendo que necesita pensar en su futuro, pero simplemente no escucha los consejos prácticos. Me deslicé hasta lo alto de las escaleras, mis pies descalzos y silenciosos sobre la madera. La voz de mamá se hizo más clara mientras se acomodaba en su rutina de cocina, completamente inconsciente de mi presencia. No, todavía me pide dinero prestado todos los meses. Solo pequeñas cantidades, ya sabes, 50 o 100 aquí y allá para la compra y la gasolina. No me importa ayudar, pero a los 28 años, ¿no debería ser más estable? Me preocupa que nunca aprenda a ser responsable si sigo permitiendo su dependencia. Se me heló la sangre. ¿Pedir dinero prestado? No le había aceptado ni un céntimo a mi madre desde la graduación de la universidad. De hecho, nuestra última conversación financiera había sido yo ofreciéndome a ayudarla con el pago de su impuesto sobre la propiedad, lo cual ella declinó con orgullo herido. Bradley piensa que soy demasiado blanda con ella, pero ¿qué puedo hacer? Es mi hija. No puedo simplemente dejar que se muera de hambre porque se niega a madurar y a tomar decisiones sensatas. Ya sabes cómo es ella con los consejos. La conversación continuó durante otros 15 minutos, cada frase añadiendo capas a una narrativa ficticia que nunca antes había escuchado. Según la versión de mamá, yo era financieramente inestable, profesionalmente fracasada, románticamente desesperanzada y completamente dependiente de su caridad mensual. Se pintaba a sí misma como la madre sufrida cuya generosidad estaba siendo aprovechada por una hija ingrata que se negaba a aceptar orientación. Cuando finalmente colgó, me senté en las escaleras procesando lo que había aprendido. Esto no era solo favoritismo familiar o crueldad navideña. Esto era un asesinato de carácter sistemático respaldado por mentiras elaboradas. Mamá había estado diciendo a los parientes durante años que apenas sobrevivía, que era financieramente irresponsable y emocionalmente inmadura. Pensé en las miradas de lástima de la tía Patricia en las reuniones familiares. El consejo condescendiente del tío Frank sobre ponerse las pilas y tomarse las cosas en serio. Y las ofertas de la prima Lisa para ayudarme a crear un presupuesto. No estaban siendo crueles por deporte. Realmente creían que yo era una hija adulta con dificultades cuya madre estaba evitando heroicamente mi completo fracaso. Mientras mamá se duchaba, usé mi teléfono para revisar mis cuentas financieras, necesitando la tranquilidad de ver números reales después de escuchar los ficticios. Mi cuenta corriente tenía $12.000. La de ahorros contenía otros 38.000.
Mi cartera de inversiones con Charles Schwab mostraba $450.000 en diversas participaciones, acciones tecnológicas, fideicomisos de inversión inmobiliaria, bonos municipales y fondos indexados. Era propietaria de mi apartamento, habiéndolo pagado en efectivo hace 2 años cuando el mercado bajó. Mi Honda era una elección deliberada por su fiabilidad y bajo impacto ambiental, no por necesidad financiera. Mi trabajo como analista financiera senior en Morrison & Associates pagaba $85.000 anuales, más bonificaciones por rendimiento que generalmente añadían otros $15.000 a $20.000. Según todas las medidas objetivas, yo era la persona con más éxito financiero de nuestra familia. Sin embargo, de alguna manera, me había convertido en el fracaso designado cuyas dificultades justificaban el sentido de superioridad de todos los demás. La comprensión se cristalizó en una ira fría y decidida, no la rabia ardiente que se consume rápidamente, sino la determinación constante que construye montañas y cambia paisajes. Querían una hija, sobrina y prima con dificultades. Estaban a punto de descubrir cómo era realmente la lucha cuando era autoinfligida a través de años de crueldad y engaño. Pasé la mañana investigando registros públicos mientras mamá hacía recados. Internet es maravillosamente transparente cuando sabes dónde buscar, y mi experiencia profesional me había enseñado exactamente qué bases de datos contienen la información más fiable. La empresa de construcción del tío Bradley, Mountain View Builders, debía $215.000 a varios subcontratistas y proveedores. Los registros judiciales mostraban 3 demandas pendientes por falta de pago, con audiencias programadas para febrero. Su licencia comercial estaba bajo revisión debido a proyectos incompletos y quejas de clientes. El bufete de abogados de Connor estaba perdiendo clientes más rápido que un globo pinchado. Su sociedad en Sterling & Associates había estado bajo tensión desde que perdió la cuenta de Hendricks en septiembre, seguida por el fideicomiso de la familia Morrison en octubre, y más recientemente el contrato de David Sink en noviembre. Las publicaciones de la industria legal sugerían que la firma estaba considerando reducir su tamaño. El esposo de Sarah, David, había dejado de pagar los préstamos de equipos para su empresa de restaurantes en agosto. La base de datos de la Secretaría de Estado de Colorado mostraba que Bella Vista Bistro se había disuelto como entidad comercial en septiembre. Los registros de divorcio aún no eran públicos, pero las citas de terapia de pareja eran bastante fáciles de detectar cuando conocías los patrones de horario de alguien. Lo más impactante de todo fue que la casa de mamá tenía una segunda hipoteca que nunca había mencionado. El préstamo, obtenido hace 18 meses, tenía pagos con 3 meses de retraso. Los registros del impuesto sobre la propiedad mostraban que debía casi $8.000, con multas acumulándose mensualmente. Mientras estaba sentada en su cocina, rodeada de las decoraciones navideñas que habían hecho posible la ceremonia de regalos de ayer, la verdad se volvió ineludible. Mi familia se estaba ahogando financieramente mientras mantenía elaboradas fachadas de éxito, y estaban usando mi fracaso fabricado como el salvavidas emocional, algo a lo que señalar cuando sus propias situaciones se sentían abrumadoras. La exclusión del regalo de Navidad no fue solo crueldad. Fue potencialmente la única forma en que mamá podía permitirse regalos para todos los demás, pero en lugar de admitir restricciones financieras o pedir ayuda honestamente, había elegido mantener su narrativa sobre mi dependencia mientras luchaba en privado con dificultades genuinas. Hice café en su cocina, usando los granos caros que compraba para mantener las apariencias, y comencé a planificar mi respuesta. Esta situación requería una precisión quirúrgica, no arrebatos emocionales. Habían construido su dinámica familiar sobre mentiras acerca de mi carácter y capacidades. Era hora de decir algunas verdades, pero primero necesitaba entender el alcance total de su engaño, y eso significaba descubrir qué más habían estado diciendo de mí cuando no estaba presente para defenderme. Durante los 2 días siguientes, utilicé mis habilidades de investigación profesional para construir una imagen completa de la situación financiera real de mi familia frente a sus imágenes públicas cuidadosamente mantenidas. Lo que descubrí fue un castillo de naipes construido sobre crédito, falso orgullo y una necesidad cada vez más desesperada de mantener las apariencias. La situación del tío Bradley era peor de lo que sugerían los registros iniciales. Mountain View Builders no solo había perdido clientes, la empresa estaba siendo investigada activamente por la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales por trabajos incompletos y depósitos malversados. 3 familias le habían pagado cantidades sustanciales por ampliaciones de sus casas que nunca se iniciaron.
Los documentos judiciales revelaron que había utilizado su dinero para pagar deudas existentes, creando un esquema piramidal de tiempo prestado y confianza robada. Sus finanzas personales reflejaban el caos del negocio. Bradley debía $43.000 en tarjetas de crédito, había incumplido el pago de su camioneta 2 veces en 6 meses y se enfrentaba a la ejecución hipotecaria de su casa en Lakewood Ranch. Solo los impuestos sobre la propiedad eran de $18.000 anuales, mucho más allá de su capacidad de ingresos actual. Sin embargo, su página de Facebook de la semana pasada lo mostraba en un restaurante de carnes caro celebrando otro año exitoso en los negocios. Las fotos lo mostraban levantando copas de champán y hablando de planes de expansión. Cada comentario elogiaba su éxito y su ética de trabajo. Ninguno de sus amigos o familiares sabía lo cerca que estaba del colapso financiero total. La carrera legal de Connor se estaba desmoronando incluso más rápido de lo que me había dado cuenta. Sterling & Associates no solo había perdido clientes, los habían perdido a manos de la exasociada de Connor, Janet Murphy, quien había iniciado su propio bufete y se había llevado sus cuentas más rentables. La comunidad legal es pequeña en Denver, y la voz se corre rápidamente cuando la reputación de un abogado comienza a decaer. Su apartamento en el prestigioso distrito de Lodo en el centro costaba $4.000 mensuales, dinero que ya no tenía después de que sus ingresos como socio cayeran un 60%. Había estado pidiendo préstamos contra su título de abogado, tomando préstamos de alto interés garantizados por ganancias futuras que parecían cada vez más improbables de materializarse. Lo más perjudicial fue descubrir que Connor había estado diciendo a sus colegas que su familia poseía negocios exitosos y propiedades de inversión. Había mencionado la empresa de construcción del tío Bradley y las empresas inmobiliarias de su hermana. Excepto que mis inversiones inmobiliarias eran invisibles para él y la empresa de Bradley estaba al borde del colapso. La red profesional de Connor creía que venía de una familia adinerada, lo que ayudaba a explicar cómo había mantenido la credibilidad mientras su práctica se desmoronaba. El matrimonio de Sarah había implosionado por el fracaso del restaurante de David, pero la verdad era más compleja que la incompetencia empresarial. David había sido cualificado y trabajador, pero había confiado en los socios equivocados y había firmado garantías que lo dejaban personalmente responsable de las deudas corporativas. Cuando Bella Vista Bistro fracasó, debía casi $200.000 a proveedores, propietarios y empresas de equipos. Sarah había intentado ayudar pidiendo préstamos contra sus joyas y vaciando su cuenta de ahorros. Cuando eso no fue suficiente, se había acercado a miembros de la familia para pedir préstamos, pero todos creían que yo era la que tenía dificultades y necesitaba ayuda. No Sarah, que parecía exitosa y casada. La ironía era amarga. El miembro de la familia más capaz de ayudar era el que habían excluido sistemáticamente de las conversaciones honestas sobre dinero. El engaño de mamá era el más profundo de todos. La segunda hipoteca de su casa había sido para cubrir la deuda de la Facultad de Derecho de Connor, dinero que nunca le dijo que había pedido prestado. Había estado haciendo los pagos aceptando trabajos de contabilidad como autónoma y vendiendo posesiones. Gradualmente, esperando que ninguno de nosotros notara la falta de la vitrina de porcelana o el lugar vacío donde solía estar el viejo escritorio de papá. Pero aquí es donde sus mentiras sobre mí se volvieron verdaderamente siniestras. Me había estado incluyendo como dependiente en sus declaraciones de impuestos durante 4 años, a pesar de que yo era financieramente independiente y no había vivido con ella desde la universidad. Este fraude había generado miles de dólares en reembolsos a los que no tenía derecho. Peor aún, había falsificado mi firma en solicitudes de ayuda financiera para la educación continua de Connor, afirmando que todavía vivía en casa y no tenía ingresos. El Servicio de Impuestos Internos se toma muy en serio las reclamaciones fraudulentas de dependencia. Mamá podría enfrentar cargos criminales, multas y demandas de restitución total más intereses. Había cometido delitos federales para mantener la estructura financiera de la familia mientras se presentaba como mi apoyo financiero. Mientras estaba sentada en mi apartamento esa noche, rodeada de los estados de cuenta de inversión y los documentos de propiedad que probaban mi verdadera posición financiera, sentí algo que nunca antes había experimentado, una claridad total sobre mis relaciones familiares. No solo eran emocionalmente abusivos, eran activamente criminales en su disposición a explotar mi reputación para su beneficio. La humillación de Navidad no había sido crueldad personal, había sido una parte necesaria para mantener su ficción colectiva. Si yo recibía regalos, si me trataban con respeto, si mi éxito era reconocido, toda su narrativa sobre la dinámica familiar se derrumbaría.
Necesitaban que yo fuera el fracaso para poder seguir fingiendo ser exitosos. Pero ahora tenía documentación. Registros bancarios, declaraciones de impuestos, carteras de inversión, escrituras de propiedad, verificación de empleo e informes de crédito que contaban una historia completamente diferente a la que habían estado compartiendo con parientes y amigos. También tenía pruebas de sus situaciones financieras reales, documentos judiciales, registros comerciales, declaraciones de quiebra y bases de datos públicas que revelaban la verdad detrás de sus fachadas cuidadosamente construidas. La pregunta ahora era cómo usar esta información. Podría exponerlos públicamente, denunciar el fraude fiscal a las autoridades o simplemente cortar el contacto y seguir con mi vida. Cada opción tenía sus méritos, pero ninguna se sentía como justicia. Lo que realmente quería era algo más complejo, la oportunidad de verlos confrontar la realidad de quienes eran realmente frente a quienes pretendían ser. Y tal vez, si eran capaces de crecer, la oportunidad de construir relaciones genuinas basadas en la verdad en lugar de jerarquías ficticias. Pero primero iban a tener que aprender que el miembro de la familia que designaron como el fracaso era en realidad el único que tenía éxito. Y esa lección estaba a punto de comenzar, estuvieran listos o no. Pasé la semana entre Navidad y Año Nuevo consultando con profesionales que pudieran ayudarme a entender las dimensiones legales y psicológicas de lo que había descubierto. Las conversaciones fueron esclarecedoras de maneras que no había anticipado, y me ayudaron a desarrollar una estrategia que maximizaría la revelación de la verdad mientras minimizaba la destrucción innecesaria. Mi primera llamada fue a Rachel Hoffman, una abogada fiscal cuya firma se especializaba en casos de fraude al IRS. Rachel revisó la documentación que había reunido y confirmó mis sospechas: las reclamaciones de dependencia de mamá constituían un grave fraude fiscal federal. Las firmas falsificadas añadían el robo de identidad a los cargos. Las estimaciones conservadoras sugerían que debía $53.000 en reembolsos fraudulentos, multas e intereses acumulados. Tu madre podría enfrentar hasta 3 años en una prisión federal, explicó Rachel durante nuestra consulta. El IRS no negocia las reclamaciones fraudulentas de dependencia, especialmente cuando hay evidencia de documentos falsificados. Sin embargo, si ella revela voluntariamente el fraude y coopera con el reembolso, podrían aceptar la restitución sin un proceso penal. La información fue aleccionadora. Pensé que estaba lidiando con disfunción familiar y manipulación emocional. En cambio, había descubierto un comportamiento criminal que podría destruir la vida de mamá si no se manejaba correctamente. El poder que tenía era enorme, y usarlo responsablemente requería una consideración más cuidadosa de lo que había pensado inicialmente. Mi segunda consulta fue con la doctora Elena Martínez, una terapeuta familiar especializada en dinámicas de relaciones tóxicas y patrones de abuso financiero. La doctora Martínez me ayudó a entender que el trato de mi familia no era solo crueldad aleatoria, era un patrón sistemático diseñado para mantener su sentido de control y superioridad. Lo que describes se llama chivo expiatorio, explicó. Las familias a menudo designan a un miembro para que cargue con toda su disfunción, vergüenza y miedo. Al convertirte en el fracaso, evitan confrontar sus propios problemas y mantienen una falsa sensación de estabilidad. El engaño financiero que has descubierto sugiere que están usando este patrón para justificar un comportamiento criminal real. La doctora Martínez recomendó un enfoque de confrontación que priorizara la revelación de la verdad sobre la preservación de la relación. No se pueden construir conexiones genuinas sobre cimientos falsos, dijo. Si estas relaciones tienen alguna esperanza de volverse saludables, tienen que comenzar con una honestidad total sobre quién es realmente cada uno. Su consejo dio forma a mi estrategia. En lugar de exponerlos públicamente o involucrar inmediatamente a las autoridades, les daría la oportunidad de confrontar la realidad en privado primero. Si elegían la negación o la manipulación continua, tenía la documentación para buscar remedios legales. Si elegían la honestidad y la responsabilidad, podríamos ser capaces de reconstruir sobre cimientos veraces. Pasé 3 días organizando las pruebas en portafolios completos para cada miembro de la familia. La carpeta de Connor contenía documentación de sus luchas profesionales, obligaciones de deuda y las mentiras que había dicho sobre la riqueza familiar. Los materiales del tío Bradley mostraban sus fracasos comerciales, problemas legales y quiebra inminente. El paquete de Sarah revelaba la verdad sobre su matrimonio, su desesperación financiera y sus intentos fallidos de obtener préstamos familiares. La carpeta de mamá era la más grande.
contenía pruebas de su fraude fiscal, documentación de sus verdaderas dificultades financieras, transcripciones de conversaciones en las que había mentido sobre mi situación y comparaciones lado a lado de sus afirmaciones frente a la realidad objetiva. Mi propio portafolio servía como una contranarrativa, estados de cuenta bancarios, registros de inversión, documentos de propiedad, verificación de empleo e informes de crédito que probaban mi estabilidad financiera y éxito profesional. El contraste era lo suficientemente marcado como para hacer imposible la negación para cualquiera dispuesto a examinar las pruebas objetivamente. Mientras preparaba estos materiales, monitoreé las redes sociales de la familia y descubrí algo que cambió mi comprensión de su motivación. Había un chat grupal familiar privado en el que nunca me habían incluido, pero Connor había capturado accidentalmente una conversación y la había publicado en su historia de Instagram antes de borrarla rápidamente. La captura de pantalla mostraba mensajes del último mes. Tío Bradley, la Navidad va a ser ajustada este año. Tal vez deberíamos saltarnos los regalos. Mamá, de ninguna manera. Los parientes esperan que nuestra familia esté bien. No podemos parecer pobres frente a Patricia y Frank. Connor, no puedo contribuir con nada. El bufete está muerto hasta febrero. Sara, David perdió otra entrevista de trabajo. Estamos viviendo de las tarjetas de crédito. Mamá, lo resolveremos. Al menos Amber sigue siendo un desastre, así que nadie espera mucho de nosotros financieramente. Pobre chica, ni siquiera puede permitirse ropa decente. Tío Bradley, tal vez deberíamos pedirle que contribuya con algo, podría sacar un adelanto de la tarjeta de crédito. Connor, ¿estás bromeando? Apenas puede pagar el alquiler. Mamá ha estado cubriendo sus compras durante meses. Sara, en realidad es triste como nunca aprendió a ser adulta. Menos mal que mamá está dispuesta a ayudar. La conversación continuaba con especulaciones cada vez más crueles sobre mis fracasos financieros y personales, mezcladas con un pánico genuino por sus propias situaciones. Estaban planeando pedirme dinero mientras creían simultáneamente que no tenía nada que dar. La disonancia cognitiva era asombrosa. Más reveladora fue su completa certeza sobre mis circunstancias a pesar de no tener información real sobre mi vida. Habían creado una elaborada narrativa ficticia y habían comenzado a creérsela ellos mismos, usando sus propias mentiras como evidencia para seguir mintiendo. Pero el elemento más perturbador fue su discusión sobre mi posible contribución a los gastos familiares. Estaban planeando explotar a alguien que creían que estaba en dificultades, pidiendo sacrificios a una persona a la que se habían convencido a sí mismos de que apenas sobrevivía. La bancarrota moral era sobrecogedora. Esa captura de pantalla se convirtió en la base de todo lo que siguió. Probaba que su crueldad no era un malentendido accidental o una tradición familiar. Era una explotación calculada basada en mentiras que se contaban a sí mismos con tanta frecuencia que habían olvidado que eran ficción. Querían usarme financieramente mientras me trataban como basura emocional. Estaban a punto de descubrir que la persona que designaron como el fracaso de la familia era en realidad la única capaz de ayudarlos. Pero la ayuda vendría con condiciones para las que no estaban preparados y una verdad que no estaban listos para enfrentar. La semana del ajuste de cuentas estaba a punto de comenzar. Entre el 26 de diciembre y el 1 de enero, los miembros de mi familia comenzaron a contactarme con solicitudes cada vez más desesperadas de ayuda financiera. Cada conversación revelaba cuán completamente se habían creído su propia ficción sobre mis circunstancias. Connor llamó primero, el 27 de diciembre. Su voz llevaba esa tensión particular que tienen los abogados cuando la compostura profesional comienza a resquebrajarse bajo presión. Amber, odio pedir esto, pero estoy en una situación temporal de flujo de efectivo. El bufete tiene algunas cuentas por cobrar retrasadas y necesito cubrir el alquiler de la oficina para el viernes. ¿Podrías ayudarme con $1.500? Sé que el dinero escasea para ti, pero tal vez podrías hacer un adelanto de la tarjeta de crédito. Te lo devolveré con intereses tan pronto como llegue el acuerdo de Henderson. Lo escuché construir esta elaborada ficción sabiendo que sus cuentas por cobrar eran inexistentes y que el acuerdo de Henderson se había caído en noviembre. Realmente creía que yo era lo suficientemente inestable financieramente como para que $1.500 requirieran un préstamo contra tarjetas de crédito, pero lo suficientemente desesperada como para asumir una deuda de alto interés para ayudarlo a evitar la vergüenza. Es una cantidad sustancial, respondí neutralmente. ¿Cuándo lo necesitarías de vuelta?
Febrero a más tardar. Marzo, si hay complicaciones. No lo pediría si no fuera urgente, y sé que estás lidiando con tus propios desafíos en este momento. ¿Mis propios desafíos? Estaba pidiendo a alguien que él creía que pedía dinero a mamá para la compra que asumiera una deuda de tarjeta de crédito por sus errores profesionales. El cálculo moral era asombroso. Déjame pensarlo, dije. Y colgamos, con él agradeciéndome profusamente por considerar tal sacrificio. Sara llamó al día siguiente, con lágrimas evidentes en su voz antes de que pronunciara una palabra. Amber, sé que es un momento horrible, justo después de Navidad, pero David y yo nos enfrentamos a algunos gastos de emergencia. Nos cortaron la calefacción por un error de facturación y quieren $400 para reconectarla. Mamá mencionó que tal vez podrías ayudar, incluso si pudieras pedirle a ella que nos lo preste y se lo devolveremos a través de ti. Sé que ella ya está haciendo mucho para mantenerte estable. Sara creía que mamá me estaba apoyando financieramente y quería que yo pidiera préstamos adicionales que secretamente le pasarían a ella. Me estaba pidiendo que aumentara mi dependencia ficticia de mamá para que ella pudiera acceder a un dinero que pensaba que mamá tenía pero que no podía pedir directamente. ¿Qué tipo de gastos de emergencia?, pregunté. Solo cosas del hogar. Ya sabes cómo es cuando te estás estableciendo. David está entre oportunidades ahora mismo y estamos haciendo una transición en nuestro presupuesto. ¿Entre oportunidades? ¿Transición en el presupuesto? Sara había desarrollado todo un lenguaje eufemístico para evitar decir que su esposo estaba desempleado y que se enfrentaban al desalojo. Veré qué puedo hacer, le dije, sabiendo que mamá no tenía dinero para prestarle a nadie. La llamada del tío Bradley llegó el 31 de diciembre, su voz con la alegría forzada que los hombres usan cuando su orgullo está siendo demolido por las circunstancias. Hola, pequeña. Espero que hayas tenido una buena semana. Escucha, tengo una oportunidad de negocio que realmente podría ayudarnos a ambos. Necesito algo de dinero para alquilar equipo para un gran proyecto que comienza el lunes y pensé que tal vez podrías beneficiarte de una pequeña oportunidad de inversión. Nada importante, solo $1000 o así, y lo duplicaré en 6 semanas, garantizado. $1000 para alquilar equipo de alguien cuya empresa estaba siendo demandada por empresas de alquiler de equipos por falta de pago. Me estaba pidiendo que invirtiera en una empresa que solo existía en su imaginación. Dinero que desaparecería en sus obligaciones de deuda en el momento en que lo transfiriera. ¿Qué tipo de equipo?, pregunté. Excavadora, hormigonera, las cosas habituales de la construcción. Este cliente quiere un plazo rápido y si puedo entregar antes de lo previsto, hay dinero extra para todos los involucrados. Estarías entrando desde la base de un negocio realmente rentable. Bradley se había convencido a sí mismo de que me estaba ofreciendo una oportunidad de negocio genuina en lugar de pedir caridad a alguien que creía financieramente desesperado. Había creado una fantasía en la que mis imaginarios $1000 transformarían de alguna manera su negocio en quiebra en una empresa rentable. Envíame los detalles del proyecto, dije. Necesitaré revisarlo todo antes de hacer cualquier inversión. Las llamadas continuaron durante toda la semana, cada miembro de la familia contactándome con explicaciones cada vez más creativas para necesitar dinero de alguien que creían que no tenía nada de sobra. El mecanismo psicológico era fascinante. Se habían convencido de que sus solicitudes eran razonables porque me estaban ofreciendo oportunidades para ayudar a personas exitosas que eventualmente pagarían mis sacrificios. Mientras tanto, utilicé la semana para monitorear sus redes sociales y observar su comportamiento público. Connor publicó fotos de un restaurante caro, afirmando celebrar nuevas oportunidades de negocio. Sara compartió citas inspiradoras sobre confiar en el proceso durante tiempos difíciles. El tío Bradley subió fotos de equipos de construcción con leyendas sobre emocionantes proyectos futuros. Las publicaciones de mamá fueron las más reveladoras. Compartió artículos sobre hijos adultos que necesitan orientación parental, publicó mensajes inspiradores sobre madres que nunca se rinden con sus hijos en dificultades y subió fotos de la cena de Navidad con leyendas sobre tradiciones familiares y amor incondicional. Estaba usando las redes sociales para reforzar la narrativa de que era una madre devota que ayudaba a una hija adulta que no podía manejarse de forma independiente. Cada publicación comunicaba sutilmente que era lo suficientemente estable financieramente como para brindar apoyo, lo suficientemente generosa emocionalmente como para seguir dando y lo suficientemente sabia como para seguir creyendo en una mejora eventual.
La disonancia cognitiva era extraordinaria. Mantenían públicamente imágenes de éxito mientras en privado entraban en pánico por los gastos básicos, pidiendo dinero a alguien a quien se habían convencido de que era más pobre que ellos y tratando su propia narrativa ficticia como un hecho establecido. Pero la conversación más reveladora vino de la propia mamá, quien llamó el 1 de enero para discutir lo que describió como una reunión de planificación familiar. Cariño, necesito hablar contigo sobre algo importante. He estado pensando en nuestra conversación de la semana pasada y me doy cuenta de que probablemente te sientes excluida de las discusiones financieras familiares. Sé que el dinero ha sido escaso para ti y tal vez no hemos hecho lo suficiente para incluirte en las conversaciones de planificación. Se estaba preparando para pedirme dinero mientras lo enmarcaba como una inclusión en la gestión financiera familiar. La manipulación era tan sofisticada que casi admiré su complejidad. ¿Qué tipo de planificación?, pregunté. Bueno, tengo algunos gastos médicos que se avecinan y pensé que tal vez podríamos trabajar juntos en un plan de contribución familiar. Todos aportan lo que pueden y lo tratamos como una inversión familiar en el bienestar de todos. Podrías participar en el nivel que te resulte cómodo, incluso si son solo $20 o $30. $20 o $30. Estaba pidiendo a alguien que creía que pedía dinero prestado para la compra que contribuyera a los gastos médicos, posicionándolo como una inclusión caritativa en lugar de una explotación financiera. ¿Qué tipo de gastos médicos?, insistí. Solo procedimientos de rutina que el seguro no cubre por completo. Nada grave, pero ya sabes cómo se acumulan estas cosas. Sabía por los registros de propiedad que mamá se enfrentaba a una ejecución hipotecaria, por los documentos fiscales que debía miles de dólares en reembolsos fraudulentos y por las compañías de servicios públicos que sus servicios estaban en peligro. Sus gastos médicos eran muy probablemente intentos de acceder a fondos de emergencia a través de programas de crédito médico. Discutámoslo en persona, dije. Creo que necesitamos una reunión familiar para hablar sobre la situación financiera real de todos. Eso es exactamente lo que estaba pensando, aceptó mamá, sin darse cuenta de que acababa de aceptar la confrontación que cambiaría sus vidas para siempre. Estaban a punto de descubrir que el miembro de la familia al que le habían estado pidiendo sacrificios financieros era el único que realmente podía permitirse ayudar. Pero primero, iban a tener que enfrentar la verdad sobre quiénes eran realmente frente a quienes habían pretendido ser. El ajuste de cuentas estaba a punto de comenzar. 1 de enero, 2:30 de la tarde. El golpe en la puerta de mi apartamento llegó con la urgencia de personas que se habían quedado sin alternativas y sin tiempo. A través de la mirilla pude verlos a todos, mamá, Connor, el tío Bradley y Sarah, agrupados como una delegación de suplicantes desesperados. Amber, necesitamos hablar. Por favor, abre, llamó mamá, su voz con esa autoridad maternal particular que usaba cuando esperaba un cumplimiento inmediato. Abrí la puerta para encontrarlos apiñados en mi pasillo. Sus rostros mostraban diversas combinaciones de ansiedad, determinación y pánico apenas controlado. Miraron el interior de mi apartamento como si lo estuvieran viendo por primera vez, lo cual, en muchos sentidos, era cierto. Entren, dije con calma. Haré café. Entraron en mi sala de estar y observé cómo sus ojos catalogaban detalles que nunca antes habían notado. El sofá seccional de cuero de West Elm. El televisor Samsung de 65 pulgadas montado en la pared de acento. Las pinturas de paisajes originales de la artista local María Santos. La estantería empotrada llena de guías de inversión de tapa dura y ficción literaria. Este lugar se ve muy bien, dijo Sara con vacilación, acomodándose en una silla que probablemente costaba más que su alquiler mensual. Gracias, respondí, desapareciendo en la cocina para encender mi máquina de espresso. Mientras se preparaba el café, podía oírlos susurrar en la sala de estar. Sus voces llevaban la confusión de personas cuyas suposiciones estaban siendo desafiadas por la realidad observable. ¿Cómo se permite estos muebles?, preguntó Connor en voz baja. Tal vez está usando tarjetas de crédito para todo, sugirió el tío Bradley. La gente hace eso cuando quiere parecer exitosa. Pero este lugar es realmente agradable, repitió Sara, genuinamente agradable, no falso agradable. Regresé con el café servido en el juego de porcelana de mi abuela, el que mamá pensaba que había vendido para pagar el alquiler hace años. Sus expresiones se volvieron más perplejas al reconocer el patrón familiar. ¿No era esta la porcelana de la abuela Ellen?, preguntó mamá, su voz insegura. Sí,
Me la diste cuando falleció. ¿Recuerdas? Dijiste que debería tener algo significativo de ella. Pero pensé que tuviste que venderla durante ese periodo difícil después de la universidad, dijo mamá lentamente. ¿Qué periodo difícil? Conseguí mi trabajo en Morrison & Associates 6 meses después de la graduación. Nunca he tenido un periodo financiero difícil. El silencio que siguió fue denso, lleno de confusión y una conciencia incipiente de que sus suposiciones podrían no alinearse con la realidad. Connor se aclaró la garganta, adoptando el modo de abogado como mecanismo de defensa. Amber, queríamos discutir una planificación financiera familiar. Todos estamos lidiando con varios desafíos en este momento y pensamos que podría ayudar a coordinar nuestros recursos. Eso suena razonable, dije, acomodándome en mi silla con mi café. ¿Por qué no empiezan explicando sus desafíos individuales? Se miraron entre sí, claramente sin esperar tener que empezar con la vulnerabilidad. El tío Bradley habló primero, su pragmatismo de trabajador de la construcción abriéndose paso a través de la incomodidad. Mi negocio está teniendo algunos problemas temporales de flujo de efectivo. Nada importante, solo pagos retrasados de los clientes. Necesito unos $15,000 para cubrir obligaciones inmediatas mientras espero las cuentas por cobrar. ¿Qué tipo de cuentas por cobrar?, pregunté. Varios proyectos. Ya sabes cómo funciona la construcción, los calendarios de pago se complican. Asentí y me volví hacia Connor. ¿Y tú? El bufete de abogados está en transición hacia una nueva base de clientes. Algunas cuentas establecidas se han ido a otras firmas y estoy reconstruyendo. Necesito unos $10,000 para mantener las operaciones mientras se desarrolla nuevo negocio. La contribución de Sara fue apenas un susurro. David perdió su trabajo y estamos atrasados en todo. Alquiler, servicios públicos, pagos del coche. Necesitamos unos $5,000 solo para mantenernos a flote hasta que encuentre algo nuevo. Mamá se sentó en silencio, claramente incómoda con la dirección de la conversación. Mamá, la incité suavemente. Tengo algunos gastos médicos que se avecinan. El seguro no lo cubre todo y necesitaré unos $8,000 para los procedimientos y el tiempo de recuperación sin trabajar. Dejé mi taza de café y alcancé las carpetas de Manila que había preparado, apiladas ordenadamente en la mesa auxiliar. Habían estado demasiado distraídos para notarlas. Antes de discutir la coordinación financiera familiar, creo que necesitamos establecer la situación real de cada uno, dije, distribuyendo carpetas con sus nombres escritos en claras letras mayúsculas. Connor abrió su carpeta primero, su entrenamiento de abogado lo hizo curioso por la documentación. Su rostro palideció mientras escaneaba estados de cuenta bancarios, registros judiciales e informes de pérdida de clientes. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, su voz tensa por la conmoción. Registros públicos, bases de datos profesionales, archivos comerciales. Todo lo que hay aquí es información que podrías encontrar tú mismo si supieras dónde buscar. La carpeta del tío Bradley contenía fotografías de documentos de demandas, avisos de cierre de negocios y advertencias de ejecución hipotecaria. Esto no está bien, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Todo es exacto, dije con calma. Tu licencia comercial fue suspendida el mes pasado debido a contratos inacabados y obligaciones impagas a subcontratistas. Las manos de Sara temblaban mientras leía la documentación del fracaso empresarial de David, sus citas de terapia de pareja y los avisos de desconexión de servicios públicos. ¿Cómo sabes todo esto? Soy analista financiera, dije. La investigación es lo que hago profesionalmente. La carpeta de mamá era la más gruesa, y su rostro se descompuso al reconocer documentos fiscales, estados de cuenta hipotecarios y transcripciones de conversaciones en las que había mentido sobre mis circunstancias. Puedo explicarlo, comenzó, pero levanté la mano. Déjame explicar primero, dije, alcanzando mi propia carpeta. Ya que estamos coordinando las finanzas familiares, deberían conocer mi posición financiera real. Extendí mis estados de cuenta bancarios sobre la mesa de café, cuenta corriente, $12,400, ahorros, $38,600, cartera de inversiones, $453,700. Soy dueña de este apartamento, continué, mostrando la escritura de la propiedad. Lo pagué en efectivo cuando lo compré hace 2 años. Mi coche está pagado, por elección, no por necesidad.
Mi trabajo paga $85.000 anuales más bonificaciones por rendimiento. El silencio fue absoluto. Miraban los documentos como si contuvieran información de un universo alternativo. Connor fue el primero en encontrar su voz. Tienes casi $500.000. En inversiones, sí. Más ahorros líquidos y el valor de la propiedad. Pero mamá dijo que estabas pidiendo dinero prestado para la compra, susurró Sara. Mamá ha estado mintiendo sobre mi situación financiera durante años, dije, mirándola directamente. Ha estado diciendo a los parientes que dependo de su apoyo mensual mientras ella lucha con obligaciones de deuda que les ha ocultado a todos ustedes. Mostré la documentación del fraude fiscal, exponiendo las reclamaciones de dependencia falsificadas y los reembolsos fraudulentos. Me ha estado incluyendo como dependiente mientras yo he sido financieramente independiente. Esto es fraude fiscal federal y ha generado miles de dólares en reembolsos ilegales. El rostro de mamá se puso blanco. Nunca quise que llegara tan lejos. Falsificaste mi firma en documentos de ayuda financiera, continué. Has dicho a los parientes que pido dinero prestado mensualmente. Has convencido a tu propia familia de que soy un fracaso financiero mientras cometías delitos usando mi identidad. La mente práctica del tío Bradley estaba procesando las implicaciones. Así que cuando te pedimos dinero esta semana, estaban pidiendo a alguien que creían que estaba en dificultades que asumiera una deuda en su beneficio, terminé. Connor quería que obtuviera adelantos de la tarjeta de crédito. Sara quería que aumentara mi dependencia ficticia de mamá. Bradley quería que invirtiera en un negocio que no existe. El peso emocional de su comprensión era visible. Años de suposiciones, crueldades y desdenes chocaban con pruebas que contradecían todo lo que creían saber. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó Sara, su voz quebrándose. ¿Cuándo te lo habría dicho? ¿Durante las reuniones familiares donde mis logros eran ignorados? ¿Durante las conversaciones donde asumían que estaba fracasando? ¿Durante la cena de Navidad cuando me dijeron que agradeciera el permiso para asistir? La formación legal de Connor se activó al comprender las implicaciones más amplias. El fraude fiscal por sí solo podría significar un proceso federal. Sí, dije simplemente. El IRS no negocia las reclamaciones fraudulentas de dependencia. Mamá comenzó a llorar, la realidad de su situación finalmente abrumando sus mecanismos de defensa. Nunca quise hacerte daño. Solo necesitaba ayuda. Y no sabía cómo pedirla sin admitir que todo se estaba desmoronando. Así que decidiste destruir mi reputación en su lugar, dije. Me convertiste en el fracaso de la familia para justificar tus propias luchas. El tío Bradley se inclinó hacia adelante, su honestidad de trabajador de la construcción aflorando a través de años de comportamiento facilitador. Hemos sido unos completos imbéciles contigo, ¿verdad? Sí, dije. Lo han sido. La habitación volvió a quedar en silencio mientras procesaban no solo su desesperación financiera, sino también su bancarrota moral. Habían construido su dinámica familiar sobre mentiras, crueldad y la explotación sistemática de alguien que nunca había necesitado su ayuda y que siempre había sido capaz de ayudarlos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Connor en voz baja. Eso depende, dije, de si están listos para una honestidad total sobre quiénes somos todos realmente. Las siguientes 2 horas transformaron mis relaciones familiares más completamente que los 28 años anteriores combinados. Lo que siguió no fue fácil, cómodo ni inmediato, pero finalmente fue completamente honesto. El tío Bradley habló primero, sus manos curtidas aferrando su taza de café como un ancla. Necesito decir algo, y debería haberlo dicho hace años. La forma en que te hemos tratado no tiene nada que ver con quién eres y todo que ver con quién necesitábamos que fueras. He seguido la historia familiar porque era más fácil que admitir que mi propia vida se estaba desmoronando. Su voz se quebró con un remordimiento genuino. Cuando mi negocio comenzó a fallar, se sentía mejor tener a alguien a quien menospreciar que enfrentar la verdad sobre mis propios errores. Convertirte en la decepción familiar me dio a alguien de quien sentirme superior cuando todo lo demás se estaba derrumbando. Me miró directamente por primera vez en años. Te mereces algo mejor de nosotros. Te mereces algo mejor de mí. Permití las mentiras de mamá porque me hacían sentir menos fracasado, y eso fue cobarde y cruel. A Connor le costó más la admisión, su orgullo profesional luchando con la realidad observable.
Me convencí de que eras irresponsable porque justificaba mis propias malas decisiones. Cuando mi práctica comenzó a fallar, me dije a mí mismo que era mala suerte temporal, no incompetencia fundamental, pero verte tener éxito mientras yo fracasaba amenazaba esa narrativa. Hizo un gesto hacia los documentos financieros esparcidos por mi mesa de café. Has sido más exitosa profesionalmente de lo que yo he sido jamás, y he pasado años tratándote como si no pudieras manejar tu propia vida. La disonancia cognitiva es asombrosa. El colapso de Sara fue el más completo, años de culpa reprimida por participar en la crueldad familiar combinados con el reconocimiento de su propia desesperación financiera y problemas matrimoniales. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, sollozó. Cada reunión familiar, cada comentario cruel, cada vez que te excluíamos de las conversaciones o te tratábamos como si no importaras. Sabía que estaba mal, pero estaba tan desesperada por no ser yo misma el fracaso familiar que seguía adelante haciéndote el chivo expiatorio. Me miró a través de las lágrimas. David y yo hemos estado peleando por dinero durante meses, y en lugar de pedir ayuda honestamente, participé en esta fantasía en la que tú eras la que tenía problemas. Dejé que recibieras abuso emocional para proteger mi propio orgullo. La confesión de mamá fue la más difícil de presenciar porque reveló la profundidad de su desesperación y la naturaleza sistemática de su engaño. Comenzó poco a poco, dijo, su voz apenas audible. Cuando Connor necesitaba ayuda con los préstamos de la Facultad de Derecho, saqué la segunda hipoteca, pero no quería que se sintiera culpable por la deuda. Así que empecé a decirle a la gente que te estaba ayudando financieramente a ti, haciendo parecer que los pagos de la hipoteca eran para tu beneficio. Se secó los ojos con un pañuelo de papel que parecía caro hasta que te dabas cuenta de que venía de la tienda de $1. Luego, la práctica de Connor comenzó a tener problemas y el negocio de Bradley a fallar y el matrimonio de Sara se puso difícil. Todos estaban lidiando con problemas, pero nadie quería admitirlo. Se volvió más fácil mantener la ficción de que yo era la estable que ayudaba a mi hija en dificultades. El fraude fiscal había escalado a partir de ahí, explicó. Cuando me di cuenta de que podía obtener reembolsos incluyéndote como dependiente, me pareció dinero inofensivo del gobierno que podría ayudar con los gastos familiares. Me dije a mí misma que nunca te enterarías y que el dinero iba a ayudar a los miembros de la familia de todos modos. Su voz se rompió por completo. Nunca tuve la intención de que se convirtiera en esta elaborada mentira sobre tu carácter y tus capacidades. Pero una vez que empecé, parar habría significado admitir años de engaño a todos los que creían la historia. Mientras pasaban por la culpa, la vergüenza y la aceptación gradual de la realidad, me encontré sintiendo algo inesperado, alivio. No satisfacción por su malestar, sino un alivio genuino por tener finalmente conversaciones honestas con los miembros de mi familia. Esto es lo que necesito de cada uno de ustedes, dije cuando terminaron sus confesiones. Honestidad total de ahora en adelante. No más mentiras sobre las finanzas, no más narrativas falsas sobre la situación de nadie y no más chivos expiatorios para evitar lidiar con problemas reales. Miré a cada uno de ellos individualmente. Estoy dispuesta a ayudar con sus situaciones financieras, pero con condiciones estrictas que nos protejan tanto a ustedes como a mí. Para el tío Bradley, ofrecí un préstamo comercial con términos contractuales formales, $15,000 a tasas de interés de mercado, con pagos mensuales y requisitos de garantía que lo obligarían a operar honestamente o enfrentar consecuencias inmediatas. Te ayudaré a reiniciar Mountain View Builders legítimamente, dije. Pero trabajarás con un consultor de negocios, mantendrás una contabilidad transparente y operarás dentro de las pautas legales. No más tomar depósitos de clientes por trabajos que no puedes completar. La ayuda de Connor vino con requisitos de desarrollo profesional. Un préstamo para financiar el puente para el bufete de abogados, pero trabajarás con un consejero de carrera para reconstruir tu base de clientes éticamente. No más mentiras sobre la riqueza familiar, no más promesas que no puedes cumplir y no más culpar a factores externos por fracasos internos. La situación de Sara era la más compleja porque implicaba terapia de pareja y comunicación honesta con David. Ayudaré con los gastos inmediatos para evitar el desalojo y el corte de servicios, le dije. Pero tú y David necesitan asistir a consejería financiera juntos y aprender a administrar el dinero de manera transparente. No más ocultar problemas o mantener falsas apariencias. La resolución de mamá requería el manejo más cuidadoso debido a las implicaciones criminales. Vamos a contactar al IRS juntos y a revelar voluntariamente el fraude fiscal, dije.
Pagarás la restitución total con mi ayuda, pero también completarás cursos de gestión financiera y asistirás a terapia para abordar los problemas subyacentes que llevaron a este engaño. Cada miembro de la familia aceptó sus condiciones, entendiendo que la negativa significaba perder tanto mi asistencia financiera como cualquier posibilidad de reconstruir nuestras relaciones sobre cimientos honestos. 6 meses después, la transformación fue notable. La reconstruida empresa de construcción del tío Bradley era pequeña pero legítima, con clientes satisfechos y una contabilidad transparente. Enviaba pagos mensuales del préstamo con notas de agradecimiento que mostraban una gratitud genuina en lugar de una expectativa de derecho. La práctica legal de Connor se había estabilizado a través de una red de contactos honesta y un trabajo competente, en lugar de falsas pretensiones de prestigio. Había comenzado a referirme clientes para planificación financiera, tratando mi experiencia con el respeto que merecía. Sara y David se habían reconciliado después de meses de terapia de pareja y sesiones de planificación financiera. Habían aprendido a comunicarse sobre el dinero honestamente y a tomar decisiones juntos en lugar de ocultarse problemas el uno al otro. La casa de mamá se salvó gracias a mi ayuda con el plan de pago del impuesto fraudulento, pero lo más importante es que desarrolló relaciones genuinas con sus hijos basadas en la verdad en lugar de jerarquías ficticias. Mostraba mis logros profesionales de manera prominente y me presentaba como su exitosa hija analista financiera. La cena de Navidad un año después fue completamente diferente. Recibí un hermoso regalo, una foto enmarcada de mi graduación universitaria que mamá había escondido durante años porque no encajaba en su narrativa. La inscripción decía, para Amber, cuyo éxito siempre fue real, incluso cuando no podíamos verlo. Estamos orgullosos de quien siempre has sido. La lección de vida que surgió de esta experiencia fue profunda. La verdad y el respeto propio crean relaciones auténticas, mientras que permitir el comportamiento tóxico no ayuda a nadie. Mi familia tuvo que romperse por completo antes de poder sanar adecuadamente. A veces, el amor significa negarse a participar en mentiras, incluso cuando esas mentiras parecen más fáciles que la realidad. Durante años, había intentado ganarme su respeto aceptando su falta de respeto. Había esperado que eventualmente notaran mis logros mientras ellos estaban ocupados creando fracasos ficticios. Había permitido su crueldad al seguir apareciendo y absorbiendo su abuso. El cambio real solo fue posible cuando dejé de aceptar su narrativa y comencé a insistir en la verdad. No podían seguir tratándome como el fracaso de la familia cuando se enfrentaban a la evidencia de sus propias luchas y mi éxito real. La comprensión más importante fue que le había estado dando a mi familia exactamente lo que necesitaban para evitar crecer, un chivo expiatorio que absorbía su vergüenza y les permitía mantener cómodas ilusiones sobre sí mismos. Al negarme a continuar en ese papel, los obligué a enfrentar la realidad y a elegir entre la honestidad y el aislamiento. Eligieron la honestidad, lo que hizo posible todo lo demás, pero esa elección solo estuvo disponible cuando dejé de hacer que la deshonestidad fuera cómoda para ellos. Si alguna vez has sido el chivo expiatorio de la familia o te has encontrado absorbiendo la disfunción de otras personas para mantener la paz, recuerda esto: no puedes sanar relaciones construidas sobre mentiras aceptando más mentiras. A veces, lo más amable que puedes hacer por las personas que amas es negarte a permitir sus peores comportamientos, incluso cuando esa negativa parece cruel en el momento. Decir la verdad no siempre es suave, pero siempre es necesario para una conexión genuina, y a veces la familia tiene que romperse por completo antes de poder sanar adecuadamente. ¿Qué harías si descubrieras que tu familia ha estado mintiendo sobre tu vida durante años? ¿Alguna vez has estado en una situación en la que la gente te trató basándose en suposiciones falsas en lugar de la realidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación, y si esta historia resonó contigo, por favor, presiona el botón de me gusta y suscríbete para más historias familiares sobre la superación de dinámicas tóxicas. No olvides compartir esto con cualquiera que necesite escuchar que su verdad importa más que las cómodas mentiras de otras personas. Gracias por escuchar mi historia, y espero que te ayude a encontrar el coraje para exigir honestidad en tus propias relaciones.